El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, donde vamos a encontrar un movimiento que es de vida o muerte. Dice la Escritura que cuando comenzó a crecer la iglesia, comenzaron los problemas. Y es que donde hay gente, siempre hay problemas. Problemas hay en todas partes. Y en la iglesia primitiva, cuando comenzó a crecer la iglesia, comenzaron los problemas, comenzaron los reclamos, porque la gente se multiplicó tanto que no faltan los murmuradores y los reclamadores, y por eso quedó registrado en la Escritura. Comenzaron a quejarse que las viudas griegas no eran atendidas de la misma forma que las hebreas. Así que por decisión apostólica decidieron, le dijeron, búsquense entre ustedes hombres de buen testimonio. Búsquense gente que pueda servir a las mesas, porque los apóstoles, el trabajo de los apóstoles es orar y estudiar la palabra. Hechos capítulo 6, verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para que comiencen su servicio, su trabajo, su ministerio, y los declararon como diáconos de la iglesia. Todos habían quedado contentos con la propuesta y ellos tenían que buscar un requisito en esas personas. Y luego que hicieron su elección, oraron. ¿Para qué? Para dar inicio a un nuevo ministerio dentro de la iglesia. Y mientras eso acontecía, crecía la palabra, dice, del Señor, y los discípulos también se multiplicaban en Jerusalén. Muchos sacerdotes obedientes entraban a la fe y se convertían a Cristo. Pero un momento de eso sucedió algo, y está en el verso 8. Esteban, uno de los 7 que había sido elegido como diácono, estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder y hacía entre el pueblo señales y prodigios. Hechos 6. Dice que había una sinagoga llamada de los libertos. Quiere decir que era una iglesia de gente que había salido de la esclavitud, porque en aquel tiempo había esclavitud. Entonces esta gente levantó una iglesia y fue conocida como la iglesia de los libertos. Esa iglesia tuvo un gran problema relacionado precisamente con el poder y la influencia de Esteban con sus oyentes. Esto es lo mismo que sucede hoy en día. La diferencia está en que se disfrazan con el nombre de problemas doctrinales. Pero las personas que empiezan estos problemas son gente así como los de la sinagoga de los libertos o la iglesia de los libertos, que se mueren de celo y de envidia porque no tienen una experiencia diaria con el Señor y les falta poder y sabiduría de Dios. A ellos les gusta discutir lo que no saben. Por eso es que son discusiones áridas, estériles, infecundas, improductivas, que no llevan a ninguna parte, porque lo único que pretenden es aparentar que están interesados por la pureza y por la integridad de la doctrina. Este fue el caso del problema de la iglesia de los libertos
con Esteban el diácono. No podían resistir, no podían admitir, no podían tolerar la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Y por eso decidieron comenzar una batalla doctrinal en su contra. La comunión personal de Esteban con el Espíritu Santo le daba sabiduría y poder. Y ellos se llenaron de temor de que se desmoronen, se derrumben, se desplomen los cimientos con que habían construido, fundamentado, edificado su sinagoga. Eso a ellos les daba seguridad, les daba autoridad, sencillamente porque ellos no estaban interesados en la verdad de Dios. Solo estaban interesados en ellos mismos. Se sentían respetados, se sentían reconocidos, se sentían servidos y no estaban dispuestos a ceder su espacio ni sus privilegios. ¿Se parece a la iglesia de hoy? Es una réplica de la iglesia de hoy. Esteban viene a representar un movimiento vivo que nace. Un movimiento que surge dentro de una institución muerta, trayendo frescura a un pueblo que busca la verdad. Estas cosas no suceden afuera, estas cosas suceden en la iglesia. Siempre hay gente en la iglesia ávida, necesitada de la verdad. Siempre hay gente en la iglesia que no se conforma con el estándar de vida que hay en la iglesia. Siempre hay gente que quiere más de Dios. La iglesia de los libertos representan a los que son formados por la institución y han aprendido a vivir sacando provecho de ella o de sus cargos en la iglesia. Su falta de contacto con el mundo los encierra en sí mismos a tal punto que no pueden entender ni tampoco pueden beneficiar a otros. ¿Por qué? Porque solamente invierten sus energías en cuidar a la iglesia de influencias para que no puedan cambiar ciertas formas que son usadas como un disfraz para esconderse detrás de ellas. Entre los apóstoles declarados y los religiosos hay una diferencia, y es que los apóstoles declarados son más valientes porque afirman de qué lado están. En cambio, el religioso atado a una institución es un cobarde. ¿Sabe por qué? Porque no se anima a pisar donde siente que su seguridad física está amenazada. Por eso va a hacer cualquier alianza que no amenace su posición en la institución que pertenece y dejará que ella establezca a quién debe ser leal en su vida. Cuando la situación es así, no hay lealtad a Dios, sino hay lealtad a una institución que se ha convertido en una subcultura donde Dios forma parte, pero no es el primero. ¿Por qué? Porque desconoce la cultura del reino. Hechos 6:11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído a Esteban hablar blasfemias en contra de Moisés y en contra de Dios. Imagínense la iglesia en ese tipo de trabajo, de chisme, de murmuración, de calumnia. Sobornaron a gente para que hablen mal en contra de Esteban. Y así actúan las personas que se aferran a una tradición religiosa, pero que no tienen el Espíritu de Cristo, no tienen principio, no tienen ética, no tienen moral. Por eso sobornaron a unos para que mintieran, para que declararan en contra de Esteban, para aparentar que estaban preocupados por el nombre de Dios. Se necesita tener mucho cuidado con los que viven más preocupados por su iglesia, su denominación, que por el honor de Dios.
En la mayoría de los casos, esas preocupaciones altruistas, generosas, bondadosas, esconden motivaciones egoístas. Ejemplo, Juan Bautista se convierte en un ejemplo permanente porque él supo discernir cuando sus mismos discípulos se le acercaron para decirle que el Señor Jesús estaba bautizando más discípulos que él, cuando en realidad los que bautizaban eran sus discípulos, no el Señor Jesús. Entonces, la preocupación de los discípulos de Juan mostraban celo por su maestro, porque esa era la posición que ellos habían adquirido. Aparentemente estaban preocupados por la causa de Juan, cuando en realidad estaban defendiendo su propio grupo de seguidores. En el caso de los discípulos de Juan había cierto grado de preocupación. ¿Por qué? Porque su líder estaba preso y su causa podía terminar ahí. Así que en el caso de la sinagoga o iglesia de los libertos, la cosa era diferente. Había un rechazo abierto a la doctrina de Cristo, a las manifestaciones del Espíritu en la vida de Esteban, y estaban dispuestos a quebrantar cualquier principio o ley con tal de salirse con la suya. Ahí tenían a Esteban. Esteban era una amenaza para ellos. Por eso echaron mano al soborno para que hombres perversos, malignos, crueles, calumniaran a Esteban a fin de conseguir sus propios planes o sus propios fines. Estos hombres perversos están en todas partes. Y en cualquier momento pueden ser usados porque ellos viven del soborno, del cohecho y de la injusticia. ¿Qué más nos muestra la palabra de Dios? Que siempre hay gente peleando, combatiendo y luchando por el poder. ¿Qué más nos muestra? Que siempre hay gente que no teme a Dios ni confía en Él. Por eso le gusta estar de adulones de los líderes. Como le falta fe, les gusta que otros lo cobijen y lo protejan. La Escritura dice en el libro de Génesis que Nimrod era un cazador que vivía en contra de Dios y logró que la gente le sirviera a cambio de su protección, que vienen a ser como la guardia de seguridad de los líderes de Estado, de los empresarios, de los narcotraficantes, que viven de proteger a alguien, más conocidos como guardaespaldas. Antes se decía, fulano anda con sus matones. Ellos tienen su salario, tienen protección de ese tipo de servicio, son ciegos que rinden servicio a sus patrones porque este tipo de relación se basa en el abuso y la corrupción. También existe el mismo tipo de personas en las iglesias. Gente que no entiende que la iglesia nació para servir y no para ser servidos. Volvamos a Esteban otra vez. La predicación de Esteban no atacaba a nadie, sino que presentaba a Jesús, y siempre que eso suceda, los religiosos camuflados se levantarán contra la enseñanza de la verdad, porque sus motivaciones son malas y están disfrazadas de servicio, pero serán descubiertos. Cualquier movimiento del Espíritu que se levante va a enfrentarse a la frialdad religiosa y a las instituciones muertas y sin vida. Los movimientos se originan dentro de las instituciones. Cuando Dios despierta a algunos para reformar, para renovar, para volverlos a la forma original.
Y ese proceso es doloroso para los verdaderos discípulos de Cristo, pero es algo que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque el movimiento trae vida y el movimiento sacude la institución religiosa que está paralizada. El poder de Dios vuelve la predicación a su lugar. ¿Por qué? Porque se le da lugar al Espíritu Santo. Y la institución es dogmática, no acepta cuestionamientos, preguntas, discusiones o dudas. Por eso cuando Esteban hablaba lleno del poder del Espíritu Santo, los libertos discutían llenos de rabia, arrebatados por la violencia y una falsa pasión. Y estas son las dos cosas que se verán, que se dan, que se levantan cuando Dios comienza una reforma en cualquier lugar. ¿Qué es reforma? Volver a la forma original. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Eres parte de una institución o eres parte de un movimiento? El movimiento siempre trae reforma, porque lo que Dios trata de reformar es a la persona, volverla a la forma original. No está tratando Dios de destruir la institución, pero la institución siempre tratará de llevar al movimiento al lugar de muerte donde vive y ella gobierna. Es decir, que no lo deja salir. Siempre le pone un pie encima para que no pueda respirar, para que no pueda levantar la cabeza. Pero ser parte de un movimiento te refresca, te satisface plenamente, porque el que lo mueve o el que lo motiva no es poder humano. No se trata de estrategias, no se trata de táctica de hombres, sino es la fuerza del Espíritu de Dios que lleva a la iglesia a un nuevo despertar para que marque la diferencia. Y eso está tratando de hacer Dios en esta casa y en este ministerio. Despertarte para que marques la diferencia. Ser parte de una institución significa poner todas tus energías idolatrando la estructura, convirtiéndote en la parte firme de un piso donde estás parado aunque estés muerto. Esto sucede porque no todos los que son parte de una institución, no todos quieren formar parte de un movimiento. Aunque el movimiento comience en esa institución como un favor de Dios para despertar a otros. Unos buscarán la forma de expandir el mensaje, otros buscarán la forma de destruir el mensaje en la misma institución. Lo que no debes olvidar es que todo depende de tu elección. Tampoco debes olvidar que vos decides ser parte del movimiento o te renuevas o pereces. O te llenas del Espíritu Santo para que te dé vida o te llenas de celo para impartir muerte. Y con esa actitud lo único que harás será fortalecer a otros, como sucedió en la sinagoga o iglesia de los libertos, que no pudieron parar el poder y la sabiduría con que Esteban hablaba. En esto están los religiosos de este tiempo. Se mueren de envidia porque el ministerio avanza. Y al hablar para nosotros se convierten en nuestros mayores propagandistas. Son nuestra propaganda gratuita. Esta generación que nos ha tocado vivir verá cosas que anteriores generaciones quisieron ver y no vieron.
Porque el Espíritu Santo te hará renacer. El mismo movimiento que inició después de la ascensión de Cristo, quiere realizarlo en tu vida. Vos has sido llamado por nombre para que te apasiones por Cristo, porque es la pasión por Él que te pondrá en movimiento. Pero para que te ponga en movimiento, tienes que saber que Él te ama con amor eterno. Cuando vos no le buscabas, Él te estaba buscando. Cuando vos no le mirabas, Él te estaba mirando. Te conoce por nombre. Antes de enviarte a esta tierra, en esta generación, Él tenía ya todo lo que ibas a hacer en esta tierra. Es por eso que Dios te da la oportunidad de renovarte, de reformarte. O te quedas adorando este templo, o vos te conviertes en templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner en movimiento no solamente tu vida, sino esta ciudad y esta nación. Depende de cada uno. La elección es nuestra. Él no nos exige nada. La palabra está dada. La palabra está escrita. La revelación la da el Espíritu Santo. Y a medida que uno vuelve a entender lo que Dios quiere, es que se pone en movimiento. ¿Por qué? Porque sabe que viene una reforma y es volver a la forma original del Evangelio. No se puede seguir así. No se puede seguir sin decidir. Uno tiene que decidir de qué lado va a estar. Hubo un político años atrás que dijo: al amigo todo, al indiferente nada y al enemigo palo. Así que no sé qué es lo que quieren, porque es la misma elección que Dios nos hace. Dios nos está llamando a revolucionar nuestra propia vida personal, volver a la forma original de lo que Él nos creó. Donde el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que se movía sobre la faz de la tierra cuando Dios hablaba la palabra y cada cosa era creada. Nosotros somos esa tierra que el Espíritu Santo quiere levantarnos en un tiempo diferente, totalmente diferente a lo que hemos aprendido, totalmente diferente a lo que sabemos, pero que está escrito en la palabra para que nosotros no nos desviemos. El camino es angosto, no se equivoque. El que se sale del camino tropieza y cae, pero el que se mantiene en el camino va a ver la gloria de Dios manifestarse en este ministerio. ¿Y sabe qué es lo triste? Que mataron a Esteban. Consiguieron que esa gente se levantara y lo mataron físicamente. La gente lo calumnió, lo mataron y el apóstol Pablo cuidaba la ropa. Pero ¿saben qué? No fue en vano su muerte. Hubo una gran multiplicación de creyentes. Comenzó la persecución y ellos comenzaron a dispersarse. Y eso enloqueció a Pablo, que fue a los sumos sacerdotes y les pidió cartas para perseguirlos hasta donde ellos se habían ido. Este hombre no murió en vano. Fue el primer mártir cristiano, pero su sangre se esparció con nuevos creyentes. La gente lo lloró, lo enterró, pero el Evangelio siguió corriendo porque el Evangelio no lo para nadie. Dios anda buscando gente de buen testimonio, gente llena de su espíritu, para derramar Él mismo sabiduría sobre esas personas.
para que puedan dar la cara por su maestro. Problemas siempre van a haber. Olvídese que no van a haber problemas. Por eso dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo. ¿Y ese vencedor dónde está? Aquí. Tiene que gobernar esta tierra. Tiene que apasionarnos por Él. Tiene que llevarnos adelante como Él lo ha prometido, porque el que lo prometió es fiel para cumplir su palabra. ¿Cuántos quieren ser parte de este movimiento? Levanten la mano con valentía. Pues estamos del lado correcto. Los que no quieran ser parte de este movimiento, que se queden cuidando la casa, los equipos, las sillas. El saldo no los llevamos. Póngase de pie. Dios viene a nuestra vida solo a hacernos bien y a bendecirnos, a darnos una vida abundante que nunca hemos tenido, a mostrarnos la grandeza de su amor que nunca hemos disfrutado, a hacernos sentir que somos especiales para Él, lo más especial, porque se levantó de su trono, dejó su trono de gloria y vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé gratitud por Él, que nos haga leales a su causa y dejemos de andar vagando lejos de Él, porque Él tiene el mejor plan para nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros nos aferramos a Él, nada ni nadie podrá quitarnos la recompensa. Así que levante su voz y háblele al Señor en sus propias palabras. Cuéntele cómo las cosas, las basuras le atraen. Dígaselo. Cuéntele cómo pierde el tiempo que Él está escuchando en esta hora. Porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser sinceros con Él. Que seamos agradecidos. Es un precio caro el que pagó. Y es un amor tan grande el que demostró. Háblele. No tenga miedo a ser sincero. Eso es lo que Él busca en cada uno de nosotros. La sinceridad. Y la sinceridad nos hace aptos para transitar en el poder del Espíritu. Nos capacita para conocernos y para entender que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. Dale gracias, Dios. Has sido bueno conmigo. Yo me he escapado de ti muchas veces. He pensado mal de ti. He desconfiado de ti. Y a veces me da vergüenza. Porque solo tú tienes pensamientos de bien para mí. Y yo he desconfiado de tu bondad. He desconfiado de tu amor. Te he dejado por chucherías. Pero no quiero nunca más dejarte. Quiero aprender a caminar contigo hasta el día que me encuentre cara a cara contigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.